Hola, buenos días, Martín. Buenos días, profesor. Partimos en un minuto más, ¿ah? De acuerdo. Bien. Buenos días, Francisco Vera. Buenos días, Martín. Como no, ya lo había saludado ya. Vamos a dar el inicio, ¿cierto? O el reinicio del ramo IMM 240, mantención industrial, donde estamos, ¿cierto?, en la unidad temática número 1 y fundamentalmente nos vamos a dedicar durante la mañana primero vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior, donde en la clase anterior hemos logrado ya presentar el modelo de mantención y de gestión de activos, que es un modelo en la cual básicamente se desarrolla el curso y que son las distintas etapas que a mí me permiten desarrollar planes de mantenimiento y estrategias de mantención. Revisamos algo en la clase pasada también sobre lo que es la evolución que ha tenido el mantenimiento, y que lo que hay que decir que de una actividad muy básica que consistía fundamentalmente de reparar, de reparar cuando un sistema fallaba, hemos evolucionado en el mantenimiento a hacer una actividad estratégica en la cual es clave para lo que es la eficiencia productiva y que se focaliza sobre todo en lo que es la confiabilidad operacional que es necesaria para alcanzar los niveles de disponibilidad, los niveles de utilización, los niveles de producción y de esta forma, ¿cierto?, lograr los resultados económicos que se busca en toda empresa sin afectar los aspectos relacionados con sustentabilidad, sin afectar también aspectos relacionados con el acrónimo HSEC, que me imagino ya lo tienen dominado, y sin afectar la competitividad de la empresa. Es decir, el mantenimiento ha evolucionado de ser una actividad muy básica a ser una actividad estratégica y fundamental para cualquier empresa, sobre todo hoy día que estamos hablando, ¿cierto?, de la industria 4.0, donde hoy día aspectos relacionados con los costos, la planificación, los aspectos de sustentabilidad, confiabilidad operacional, calidad, son aspectos fundamentales, ¿ya? Entonces, esos son los dos tópicos más interesantes que tocamos en la última clase. Hoy día vamos a ver los tipos de mantenimiento, donde existen 3 tipos de mantenimiento que vale la pena, ¿cierto?, destacar, que son 2 tipos de mantenimiento de carácter proactivo, que se ocupan antes de que ocurra la falla, y lo otro es el mantenimiento correctivo, que ocurre cuando se realiza cuando ya la falla ha ocurrido. Si alcanzamos durante la mañana, vamos a tocar lo que corresponde básicamente al desarrollo de la primera etapa del modelo de mantenimiento, que es lo relacionado con el mantenimiento y la estrategia, donde establecemos, ¿cierto?, lo importante que es para el mantenimiento, lo que es la estrategia, lo que es la misión, la visión y los objetivos de la empresa para lo que es alinearse, ¿cierto?, y establecer las prioridades en el mantenimiento, ¿ya? El mantenimiento por sí solo no tiene una estrategia, el mantenimiento está sujeto a lo que son las estrategias de la empresa. Y eso
La idea es verlo durante, ojalá lo alcancemos en la mañana, si no lo vamos a cubrir durante los bloques de la tarde, y vamos a ver dos aspectos relevantes, ¿cierto?, en relación a la etapa 2 del modelo de mantención, que es cuando uno busca hacer un análisis de la situación actual del mantenimiento, y para hacer un análisis en qué estado se encuentra el mantenimiento y ver el contexto operacional en base, ¿cierto?, a lo que es las condiciones del mantenimiento, vamos a ver una herramienta que son las auditorías de mantenimiento, y lo otro, básicamente, el concepto de la gestión de activos, y particularmente, ¿cierto?, los conceptos relacionados con la ISO 55000, que es la norma, ¿cierto?, que regula todo lo que es la gestión de activos, y que particularmente es un tema un poco más amplio que el mantenimiento, y que lo que busca, ¿cierto?, es la gestión de los activos durante todo el ciclo de vida, desde la concepción hasta la operación, y llegando hasta lo que es la desincorporación del activo, buscando, ¿cierto?, las mejores condiciones para el desempeño de los activos. Ese es el temario durante el día de hoy. No sé si les queda o traen alguna duda o alguna inquietud respecto a lo que hemos visto hasta el momento, o alguna actitud, alguna consulta que quieran hacer en general. Martín. De momento no. ¿No? Usted estuvo en la última clase, ¿cierto? Sí, Y todo lo relacionado con aparte de lo que les resumí yo en relación al modelo y la evolución, ¿tiene algo más que agregar, Martín, o no? acerca del modelo de gestión de Sí, activos o si le y quedaron mantenimiento. dudas, o tiene algo más que acotar respecto a lo que hemos visto hasta el momento, donde tenga algún tipo de duda. No, que en la última clase también vimos acerca de la mantenibilidad, que incidía directamente en lo que era la confiabilidad operacional del equipo. Así es. Y vimos ¿Mm? también los factores que incidían en la mantenibilidad, que era las competencias del personal, los software de administración, la infraestructura, herramientas, stock de insumos. Así es. ¿Mm? Ujú. O sea, lo que establecimos, ¿cierto?, el modelo y todos los elementos que con él se relacionan. ¿Mm? Y uno de los más importantes, ¿cierto?, que en definitiva lo que busca el modelo mantenimiento es la confiabilidad operacional. Y dentro de los factores de la confiabilidad operacional, uno de los importantes, ¿cierto?, y que tiene que preocuparnos a nosotros, es la mantenibilidad. ¿Mm? Y la mantenibilidad tiene, digamos, como función es facilitar el mantenimiento, de tal manera, ¿cierto?, que logremos que que es un KPI de mantenimiento, es un indicador de éxito del mantenimiento, ¿ya? Nosotros logremos, ¿cierto?, que el tiempo medio de reparación sea el mínimo, ¿ya? El MTTR. El MTTR nosotros tenemos que lograr que sea mínimo, y para eso existen algunos factores que uno siempre tiene que estar considerando en el mantenimiento, como lo señalaba bien usted, Martín. Está lo relacionado, ¿cierto?, con las competencias de las personas, que las personas tienen que tener conocimiento, deben tener habilidades y deben tener la motivación suficiente para poder desarrollar en forma adecuada y con excelencia el trabajo que se le encomienda, la misión que ellos tienen o las tareas que tienen que desarrollar, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, está todo lo relacionado con la infraestructura del mantenimiento. Nosotros, para poder desarrollar el mantenimiento, necesitamos una infraestructura adecuada, necesitamos espacios adecuados, necesitamos equipos de apoyo, equipos de apoyo como pueden ser puentes grúas, en el caso, ¿cierto?, del movimiento de equipos pesados. En otros casos, ¿cierto?, cuando nosotros queremos, particularmente en la minería, en la parte de concentración de minerales, uno tiene los molinos. Los molinos tienen
recubrimientos, corazas que necesitan por mantenimiento, ¿cierto?, ser cambiados cada cierto tiempo, y para ello se utilizan algunos manipuladores de corazas que se llaman las laineras, y eso permite y reduce, ¿cierto?, el esfuerzo de los trabajadores y también reduce los tiempos de intervención. Por lo tanto, se necesita puentes grúas, se necesita laineras, se necesita tener acceso, ¿cierto?, a los insumos de manera rápida, es decir, si nosotros necesitamos lubricantes, tener una lubricantera, tener los lubricantes al acceso. Si nosotros necesitamos intervenir un equipo móvil, por ejemplo, un camión o un equipo de servicio móvil, evidentemente nosotros necesitamos tener los pozos de inspección y los pozos de intervención, también como una infraestructura básica para poder hacer el trabajo con las facilidades que esto requiere y disminuir los tiempos de intervención. Necesitamos adicionalmente, aparte de las personas, la infraestructura, disponer de las herramientas adecuadas y necesarias para poder hacer una intervención en el mínimo tiempo y la intervención más adecuada. Necesitamos tener los repuestos, todos los repuestos y los insumos necesarios para el mantenimiento a disposición. ¿Ya? El just in time, que se llama en lo que es logística. El apoyo logístico también en el mantenimiento es clave para la mantenibilidad. Y necesitamos, ¿cierto?, información. Y para la información, fundamentalmente se requieren lo que son los ERP, los software de apoyo empresarial, software de apoyo a la administración empresarial, y que particularmente estos software están constituidos de distintos módulos para apoyar las distintas funciones que deben haber dentro de la empresa. Y para lo relacionado con la función empresarial del mantenimiento, uno de los más conocidos es el SAP, ¿no?, donde el SAP tiene un módulo que se llama el módulo PM, mantenimiento de plantas, que se encarga, ¿cierto?, de tener toda la información necesaria para gatillar algunas órdenes, que también gatilla, ¿cierto?, genera las órdenes de mantenimiento, y también tiene clara toda la información necesaria para desarrollar de manera adecuada también la mantención. Entonces, eso fue otro de los aspectos que ya tenemos cubierto y que hemos conversado, y que van a estar participando, ¿cierto?, dentro del desarrollo, porque la mantenibilidad, como les señalaba, es uno de los factores de la confiabilidad operacional, y la confiabilidad operacional es lo que nosotros buscamos con el desarrollo y el despliegue de toda la estrategia del modelo. Buscamos la confiabilidad operacional óptima, de tal manera de alcanzar los resultados que nos exige la misión y la visión de la empresa, y con ello, ¿cierto?, cumplir también lo que es la promesa. Así que en torno a eso vamos a ir avanzando. Felipe, ¿abarca alguna consulta, alguna duda, algún aporte? No, profe, ninguno. Francisco Vera. Ninguna duda, profe. ¿Está todo claro? ¿Te queda claro lo que es la mantenibilidad? Sí, sí, clarísimo. ¿Cómo se mide la mantenibilidad entonces, Francisco? El cómo se mide ya un Pero poco si es lo que distinto. acabo de decir, se mide, ¿cierto?, por el tiempo medio de reparación. Y lo que buscamos es que el tiempo medio de reparación sea mínimo. Esa es la forma de medirlo. Se mide en comunidad, ¿cierto?, en tiempos de intervención. Matías Venegas, ¿te queda claro a ti lo que es mantenibilidad? Sí, profe. ¿Sí? ¿En Sí, qué lo sí. diferencia la mantenibilidad con el concepto de mantención? ¿Qué es lo que es mantención para ti? Mm, lo veo como el proceso como, como previo de reparación a una máquina o Pero, algún equipo ¿cuál es antes la de que falle. definición que tú, porque yo hice la definición del mantenimiento, ¿cuál es la definición que tú tienes de mantenimiento? ¿Y en qué se diferencia con lo que es mantenibilidad?
Les o cuento sea, que esa el conversación, mantenimiento, ¿ya? mira, Te escucho, Matías. el mantenimiento lo veo como el conservar o mantener un equipo Mantener y, un equipo, o sea, a ti te interesa que el equipo se vea bonito, se vea... no, o sea, en buen estado, digamos, que no falle, que sea útil. Y el que falle, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que falla? ¿Falla el equipo? Es que ahí está la definición, ¿ya? Yo lo que, Ah, la mantención, en la definición de mantenimiento es que se mantiene la función con sus estándares de desempeño en el contexto operacional, ¿ya? Entonces, no ya, es que yo vaya a mantener el equipo por mantener el equipo, yo lo que mantengo, ¿cierto?, es la función que yo busco o las funciones que yo busco en los equipos, recordando ya. siempre que los equipos, los artefactos, los sistemas siempre tienen más de una función. ¿Mm? En el caso Ujú. particular de los activos se habla de funciones primarias y de funciones secundarias. Y lo que yo busco es mantener las funciones con sus parámetros de desempeño, ¿sí?, en el contexto operacional correspondiente, entendiendo siempre, ¿ya?, que los parámetros de desempeño son los que condicionan a que una función se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo en el contexto operacional correspondiente. ¿Y la mantenibilidad en qué se diferencia de la mantención, Matías? ¿Qué es lo que es la mantenibilidad? Por lo que entendí que dijo recién, el tiempo Eso es de como se mide la mantenibilidad. Pero ¿qué es lo que es la mantenibilidad? no tengo clara la definición, profe. Es la facilidad que yo tengo, ¿cierto?, para reparar. Y por eso que yo, para esa facilidad, para reparar, ¿cierto?, y cumplir con la meta que yo mido en la mantenibilidad, que es el tiempo medio de reparación, yo estoy identificando, ¿cierto?, algunos factores que influyen en la mantenibilidad, como son las competencias de las personas, como son la disponibilidad de una infraestructura adecuada al contexto del mantenimiento que se va a desarrollar, como es tener repuestos y herramientas, ¿cierto?, a disposición de tal manera de tener facilidad para mantener, y el disponer de la información necesaria a través de un software, ¿m?, que a mí me permita tener la información que requiere, ¿cierto?, la ejecución del mantenimiento, donde tenga las pautas de mantenimiento, donde yo tenga claramente establecidos los repuestos a utilizar, las herramientas a utilizar, donde se establecen también las medidas relacionadas con el control de riesgo que yo debo tener en cada una de las pautas y actividades de mantenimiento. ¿Queda claro, Matías, o no? Sí, profe, ahora sí me quedó más clara la diferencia. ¿Ya? Martín, ¿usted está clarito también con la diferencia entre mantención y mantenibilidad? Sí, Ok, vamos a avanzar entonces. Estamos, ¿cierto?, estableciendo la primera unidad temática, que básicamente es el contexto y la introducción, donde estamos viendo y hemos visto el mantenimiento y su evolución, los objetivos del mantenimiento que fundamentalmente apuntan, ¿cierto?, a dar satisfacción a las prioridades de la empresa, y las prioridades de la empresa tienen que ver con el cumplimiento de su visión, de su misión y de sus objetivos, y de alcanzar lo que es la integridad operacional, es decir, alcanzar resultados económicos sin afectar la sostenibilidad y la sustentabilidad, sin afectar los factores del HSEC y de manera competitiva. Es decir, lo que nosotros buscamos es la integridad operacional. Y para lograr la integridad operacional, nosotros establecemos, ¿cierto?, las condiciones a través de lo que es la confiabilidad operacional, entendiendo que la confiabilidad operacional tiene 4 factores relevantes. Una es la confiabilidad humana, la otra es la confiabilidad de los procesos, tercero, la confiabilidad de los equipos, y cuarto, la que hemos estado mencionando hasta el momento, que es la mantenibilidad.
¿ya? Dentro de lo que es esta unidad temática también, hemos establecido y hemos presentado el modelo de mantención y gestión de activos, modelo que tiene 8 etapas, ¿ya? Donde la primera etapa es una etapa donde establecemos fundamentalmente lo que son las estrategias, ¿cierto? Y los objetivos que buscan, ¿cierto? Alcanzar lo que es la misión y la visión de la empresa. La visión de la empresa siempre se entiende, ¿cierto?, como lo que es el sueño. Y entendemos, ¿cierto?, que la misión de la empresa es la que se alcanza a través de el logro de los resultados y el cumplimiento de las promesas. Y es aquí, ¿cierto?, donde el mantenimiento tiene su razón de ser y se establece como una actividad de carácter estratégica. ¿Por qué? Porque a través de lo que son el mantenimiento y la gestión de activos y la aplicación del modelo que está presente en la pantalla, ustedes van a poder lograr, ¿cierto?, establecer las actividades y tareas necesarias para el logro de los resultados de la empresa. ¿Qué es lo que busca la empresa, Francisco Vera? ¿Cuáles son los resultados que busca una empresa? En general, podría decir que minimizar gastos y maximizar ganancias, ¿Y eso pero cómo se traduce? en un uso óptimo de los equipos. Rentabilidad. Cuando tú Eso. dices minimizar costos y maximizar utilidades, ¿cierto? Yo lo que busco, ¿cierto?, es una empresa rentable, ¿ya? Hemos dicho, ¿cierto?, que en el caso de la rentabilidad de las plantas, yo lo que utilizo como indicador o como KPI, ¿ya?, como indicador de éxito de la empresa, es el EBITDA. El EBITDA también es un acrónimo que se traduce como Earning Before to Between Tax and Tax and Interest Depreciation Amortization, es decir, los flujos de caja antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización. Es decir, son los flujos brutos y de esa manera yo puedo medir, ¿cierto?, lo que es la rentabilidad de la planta, cuánto es lo que está otorgando económicamente la planta en su condición, y nosotros a través de lo que es la confiabilidad, el logro de la confiabilidad operacional óptimo, yo establezco el nivel de EBITDA óptimo de la planta. Pero ese es el único resultado que yo busco, Francisco, la rentabilidad. Y también tener una industria segura para los operadores, ¿o no? ¿Qué es lo que significa seguro? Seguro me refiero a que ninguna máquina vaya a fallar poniendo en riesgo a mis trabajadores. Lo que señalamos, ¿cierto?, es que yo busco rentabilidad sin afectar los factores del acrónimo HSEC. ¿Te acuerdas lo que es el HSEC? Sí, sí, sí. La H, La H es Health, de, de salud, de salud, seguridad, environment, environment, comunidad y ambiente. environment y community. ¿Mm? Mm. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos, ¿cierto?, alcanzar niveles de rentabilidad, pero no por esos niveles de rentabilidad yo puedo afectar algunos de estos factores que tú mencionaste. No puedo afectar la salud de las personas, es decir, yo tengo que ver que mis procesos industriales no afecten la salud física ni mental de las personas, es decir, la salud integral de las personas, que no afecten la seguridad, lo que tú señalas, ¿cierto? Una falla en el proceso industrial, una falla en las instalaciones, vayan a afectar la seguridad de las personas. ¿Mm? Que también todo lo que son los desechos, ¿Mm? Los desechos o la producción de gases, riles o rices, ¿cierto?, vayan a afectar el medio ambiente, ¿ya?
o que una falla del proceso industrial me pueda también afectar el medio ambiente. ¿Ya? Y también yo lo que busco, ¿cierto?, que mis procesos industriales no afecten a las comunidades. Es decir, yo tengo que ser responsable socialmente y tengo que revisar también que mis procesos industriales no impacten negativamente a la comunidad, ¿ya? Pero no solamente busco eso con mis resultados, ¿qué más busco? Porque yo hablé de integridad operacional. Y yo lo que busco en mis procesos industriales, busco integridad operacional, busco rentabilidad, busco no afectar el HSEC, pero hay dos factores más que yo les he mencionado en estas conversaciones que hemos tenido. ¿Cuáles son, Francisco, te acuerdas? No. Sustentabilidad y sostenibilidad. Yo tengo que alcanzar los resultados de rentabilidad de la empresa sin afectar la sostenibilidad y la sustentabilidad, sin afectar los factores del HSEC y siendo una empresa también del tipo competitiva. ¿Qué es lo que es para ti una empresa competitiva, Felipe Abarca? Que los productos que entrega o los servicios que entrega sean buenos en comparación con otras empresas. Una empresa competitiva se define como una empresa primero productiva. Productiva significa, ¿cierto?, que es capaz de generar los productos o servicios de manera eficiente, con los más bajos, con la menor cantidad de recursos posible. Entonces yo lo que busco es productividad. En el caso chileno, uno de los problemas que tenemos es productividad y sobre todo productividad en la mano de obra. Siempre se menciona, ¿cierto?, la baja productividad de la mano de obra que tiene Chile. Y ese es un caso a analizar. ¿Por qué tenemos baja productividad en la mano de obra que de alguna manera hace que seamos menos competitivos? La productividad también tiene que ver en general con el uso de recursos. Los recursos son mano de obra, los recursos tiempo, los recursos materiales, los recursos económicos, financieros. Entonces, lo que nosotros debemos buscar siempre optimizar, ¿cierto? Y hacer, dado que los recursos son escasos, yo tengo que hacer un uso eficiente de los recursos. Por lo tanto, yo tengo que ser productivo, alcanzar la cantidad de productos y servicios que requiero con la menor cantidad de recursos posible. ¿Se entiende eso, Felipe? Sí, profe. ¿Ya? Adicionalmente, para que una empresa sea competitiva, la empresa tiene que ser flexible, es decir, la empresa tiene que ser de irse adaptando a los distintos contextos operacionales y a los distintos contextos globales a que se ve enfrentada. De tal manera que ante una crisis o ante una situación como la pandemia, ¿cierto?, que hemos vivido, no signifique la quiebra de la empresa. Con todos los efectos que eso significa. La quiebra de una empresa significa, ¿cierto?, un efecto grande a la economía, significa un efecto grande a las familias y a los trabajadores y a las personas. Es por eso, ¿cierto?, que nosotros necesitamos que las empresas sean flexibles, sean productivas. Y un tercer factor para que una empresa sea competitiva es que genere productos que sean de calidad. Y la calidad está relacionada con la variabilidad. Es decir, si yo estoy diciendo que voy a fabricar Super 8, que los Super 8 tengan el color, tengan el sabor, tengan el aroma, tengan el tamaño, tengan el peso de lo que es un Super 8. ¿Ya? Entonces, la variabilidad de los productos o servicios que genera una empresa tiene que estar controlada de tal manera de que hayan los mínimos productos, ¿cierto?, que sean rechazados, ¿no? Los productos rechazados, en el caso de la metalmecánica, normalmente tienen que ser reprocesados o van a chatarra, lo cual significa pérdida. Por lo tanto, una empresa competitiva, si es flexible, significa que se tiene que adaptar a las situaciones presentes en el mercado, sobre todo en tiempos de crisis, tiene que producir
con el mínimo, producir la misma cantidad, ¿cierto? Con el mínimo de recursos, y tiene que, esos productos tienen que tener la menor variabilidad posible, es decir, tienen que lograrse productos con condiciones mínimas de rechazo, porque los rechazos son pérdidas, producto que o se tienen que reprocesar o simplemente van a chatarra, son pérdidas netas. ¿Se entiende, Felipe? Sí, profe. Entonces, y aquí Martín me va a señalar, ¿cuáles son entonces los objetivos que yo busco en una empresa? ¿Cuáles son los resultados que busco en una empresa en general? Rentabilidad, sustentabilidad, sostenibilidad, competitividad, productividad, sin afectar los factores del HSEC. Sin afectar los factores del HSEC. Perfecto. Y para lograr eso, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo yo logro, cierto, los resultados económicos de manera sustentable sin afectar el HSEC y de forma competitiva? ¿Cómo yo puedo lograr eso? Estableciendo un plan estratégico. Estableciendo un plan estratégico, ¿cierto? Ese es un plan estratégico de la empresa, donde la empresa, ¿cierto?, tiene que definir sus actividades. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla una empresa? Normalmente para lograr sus objetivos. Lo que hablábamos, si yo quiero producir Super 8, ¿qué debo tener? Tengo que tener insumos materiales, ¿cierto? Tengo que tener procesos que me desarrollen funciones, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones necesarias para lo que es producir el Super 8? ¿O cuáles son los insumos necesarios para producir un Super 8? ¿Quiénes han hecho proyectos ya? Martín, ¿usted hizo proyecto? No. Felipe, No, profe. Estoy... Francisco, No, no me he hecho. Martín, No. ¿no? Si usted, o sea, si nosotros tenemos una oportunidad o nos llega un cliente a presentarnos un problema y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero producir una fábrica de Super 8 o quiero generar un proyecto para producir Super 8. ¿Ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que primero que tienen que establecer? Que existe una necesidad, ¿cierto? Esa necesidad de producir Super 8. ¿Cómo puedo producir Super 8? ¿Cómo lo harías tú, Martín? ¿Qué es lo primero que pensarías para producir Super 8? Estableciendo un lugar en donde no está la infraestructura necesaria. Vamos a Luego, necesitar una infraestructura, ¿cierto? Que sea capaz de almacenar los insumos necesarios, ¿cierto? Y que también pueda generar ciertos procesos. Por lo tanto, yo tendría que en la ingeniería básica, o perdón, en la ingeniería de perfil establecer, oye, ¿cuáles son los procesos que se requieren acá? El Super 8, ¿cierto? ¿Qué es lo que contiene? Tiene chocolate, tiene una masa, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Y tiene también una crema. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos establecer nosotros primero? ¿Cuáles son los insumos? Los insumos básicos, ¿cierto? Es la materia prima que yo necesito para el Super 8. Adicionalmente, el Super 8 va en un envoltorio. Por lo tanto, yo debo tener ese envoltorio Super 8. Los Super 8 tienen que tener para poder establecer su forma, ¿cierto? Y su textura, yo lo que debo tener es primero los procesos que debo desarrollar. Y dentro de los procesos, ¿cierto? Está primero
todo lo que es la recepción y clasificación de materia prima. Por lo tanto, yo tengo que tener alguna recepción, algún control de calidad de la materia prima. Control de la harina, control del chocolate, algún sistema de control. Posteriormente, ¿cierto? Debo tener algún tipo de proceso, algún mezclador de harina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la harina, para prepararla, yo la preparo con agua, entonces yo debo tener algún proceso de mezclado. Entonces, tiene que haber algún mezclador que tiene que cumplir esa función, o sea, tiene que mezclar una cierta cantidad de harina con una cierta cantidad, de agua, ¿cierto? Agregándole en algunos casos sal o su cantidad de azúcar, de tal manera que tenga el nivel de dulzor y el nivel también de salado que tienen este tipo de productos. Por lo tanto, yo tengo una serie de funciones para lo cual voy a tener también un proceso de producción. La misma forma como yo voy a tratar posteriormente el chocolate que recubre el Super 8. Voy a tener algún sistema de fusión, que puede ser una simple autoclave, un tipo olla, ¿cierto? Donde yo voy a fundir el chocolate. Posteriormente voy a tener que hacer toda una mezcla de eso. Entonces, eso es lo que se llama el proceso industrial. Y cada uno de esos, o sea, ustedes qué lo que ven, hay entradas de insumos. Dentro de los insumos también muchas veces tenemos energías, combustibles, vamos a tener la entrada de harina, la entrada de chocolate, la entrada del envoltorio, entrada de sal, entrada de azúcar y otros insumos que va a requerir el producto. Entonces, hay una entrada, hay también funciones que se tienen que cumplir, ¿cierto? Las funciones de clasificación, funciones de mezclado, funciones de fundido de chocolate, funciones de moldeado, funciones de recubrimiento de la galleta, la función de envasado, la función posteriormente de empaquetado del producto, ¿cierto? Porque esto viene en paquetes de varias unidades, y posteriormente todo lo que es la logística de distribución. Entonces, si ustedes se fijan en una fabricación tan simple como es un Super 8, yo tengo procesos industriales, y esos procesos industriales tienen entradas de insumo, tienen funciones y tienen salida. Y las salidas no solamente son del producto Super 8, sino que también salen riles. ¿Por qué? Porque salen residuos industriales líquidos, salen residuos industriales sólidos y probablemente también salgan residuos industriales gaseosos que nosotros debemos tener y tenemos que estar de acuerdo con una cierta normativa legal, qué cantidad de esos residuos industriales líquidos, sólidos y gaseosos yo puedo producir. Y también están los aspectos relacionados con ruidos, ¿ya? Porque del proyecto se desprenden ruidos, donde esos ruidos también están normados. Y de acuerdo, ¿cierto?, a ciertas normativas y leyes, yo puedo tener una ubicación, que es lo que se habla, adecuada para lo que es este tipo de producción, y eso también está normado por las normas municipales y las normas legales que rigen, ¿cierto?, la instalación de los procesos de fabricación como es una fábrica de estas características. ¿Ya? Ahora, aparte de lo que hemos señalado de tener una ubicación, ¿cierto?, para montar una planta de estas características, ¿qué otras? Porque ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener las condiciones, ¿cierto?, para poder desarrollar el proceso de producción. ¿Qué otra cosa se requiere, ¿cierto?, para una empresa alcanzar los resultados? ¿Basta con tener el proceso productivo? ¿Qué otros participantes hay dentro de la empresa, Felipe? Una son los procesos. Estoy de acuerdo que a lo mejor los procesos desde el punto de vista
de las operaciones de mantenimiento y las operaciones industriales pudieran ser lo más crítico y lo más importante, pero ¿qué otro participante hay dentro de lo que es una empresa? Aparte de los procesos. ¿Ha hecho práctica, Felipe, o no? La calidad, ver la calidad de los procesos. Así como ¿La calidad ver de quién? ¿Mm? si rechazar o no un producto, en ese sentido. Pero esa es una perspectiva relevante para cuando tú estás organizando o sea, eso va a definir, ¿cierto? La calidad es un parámetro operacional, y ese parámetro operacional me va a definir las características de las maquinarias, de las procesadoras que yo estoy utilizando, ¿cierto?, en mi proceso industrial. Pero aparte de los parámetros operacionales y las características que van a tener estos procesos, ¿qué otra perspectiva yo tengo que mirar dentro de la empresa? ¿Es solamente el proceso industrial? ¿Quién más participa dentro de ese proceso industrial? Puede ser como la mantención igual, ¿o no? La mantención es parte de los procesos industriales que se desarrollan. Pero normalmente tú hiciste la práctica, ¿cierto? Sí. ¿Con quién te contactaste en la práctica? ¿Quién te recibió? Ya, comprendo. El área de recursos. Te recibió un área de recursos humanos, Bueno, claro. ¿cierto? Esa área de recursos humanos, ¿qué funciones tiene? No solamente recibir estudiantes en práctica, pues, ¿cuáles son las otras? ¿Cuáles son las funciones que tú identificaste, ¿cierto?, en la perspectiva del recurso humano? Ver el tema de los trabajadores, o sea, en el sentido de... Tienen que, de alguna manera, ¿cierto?, capturar talentos, es decir, tienen que salir a buscar mano de obra, ¿m?, con las condiciones necesarias para que pueda trabajar en esta fábrica de Super 8. ¿M? Lo primero, ¿cierto?, si estamos hablando de profesionales, ¿qué tipo de profesionales buscarías tú para producir Super 8? Como pastelero, se podría decir. O sea, lo primero, el Super 8 es un pastelero, el pastelero es un profesional. No. O sea, si hay cursos de... O sea, un ingeniero en alimento, porque el Super 8 es un alimento. Sí. ¿Mm? Entonces yo elegiría, ojalá, o sea, dentro de esto, como recurso humano, ¿cierto?, buscaría un perfil profesional de un ingeniero en alimento que ojalá tengan experiencia en este tipo de productos. ¿De acuerdo? Claro. ¿Mm? Adicionalmente, no solamente yo necesito ingenieros, ¿qué más necesito, cierto, en un proceso para la producción de Super 8 donde hay presente una gran cantidad de maquinarias y activos? Los operadores de las máquinas. Necesito operadores, ¿cierto? ¿Mm? Y ahí los operadores, ojalá, ¿cierto?, un perfil de manipuladores en alimentos. ¿Mm? Eso debieran ser los operadores de maquinarias y equipos que yo debiera... ¿Mm? Y que adicionalmente esos operadores tienen que, y si ustedes me dicen, muchas veces también tener conocimiento de mecánica industrial, o sea, conocimiento de manipulación de maquinarias y equipos. ¿Mm? ¿Qué otro tipo de personas? Yo aparte tengo los profesionales, supervisores, ¿cierto? Ingenieros, y tengo también los operadores. ¿Qué otro tipo de personal necesito yo capturar como recurso humano para los... ¿no? Tengo una gran cantidad de máquinas. Ingenieros eléctricos. Necesito ingenieros eléctricos. O sea, lo que necesito son ingenieros con conocimiento de maquinarias y equipos, ¿cierto? Ingenieros que sepan de mecánica, ingenieros que sepan de electricidad, ingenieros que sepan de control, ¿ya? Y muchas veces yo que lo que necesito también, dependiendo de ingenieros informáticos, ¿ya?
O sea, Claro. dependiendo del proceso que yo esté desarrollando, es el perfil profesional. Y esa es una pega de recursos humanos. Recursos humanos tiene como pega, ¿cierto?, captar gente, ¿m?, para el desarrollo de todos los procesos y actividades que se desarrollan para lo que es el despliegue de la estrategia. ¿M? Las estrategias son todas aquellas actividades que yo debo desarrollar y las actividades y tareas que yo debo desarrollar para alcanzar los resultados que me está pidiendo mi propósito estratégico, mi misión. ¿Queda claro eso, Felipe? Sí, profe. Entonces, aparte de recursos humanos, ¿cierto? Y de los procesos, ¿qué otra perspectiva yo tengo que mirar en la empresa? Si yo tengo que... la empresa requiere de activos físicos, requiere también de pagar remuneraciones, requiere de comprar insumos, requiere invertir, requiere, ¿cierto?, estar midiendo y haciendo los controles de costo e ingreso. ¿Qué otra actividad es relevante, ¿cierto?, para que yo alcance estos resultados de la empresa, entonces? También ahí va el área comercial, ¿no? El área administración y finanzas. Administración y finanzas. Administración y finanzas también es una perspectiva importante, ¿cierto?, dentro de lo que es los procesos industriales que yo tengo y administrativos que tengo que desarrollar a objeto de alcanzar los resultados. ¿Qué otra perspectiva le parece importante, Martín, a usted? No sé, un análisis de mercado global que permita establecer los parámetros de productividad necesarios para alcanzar la rentabilidad. Eso podríamos hablar, ¿cierto?, de un área de marketing. ¿Mm? Claro, ¿Mm? Entonces, las empresas, ¿cierto? Y sobre todo estas empresas como las que recién señalamos, el Super 8 o un ejemplo importante de esto, quizás el más relevante, es el de las bebidas cola. ¿Mm? La Coca-Cola, la Pepsi-Cola, donde un área fundamental para ello es todo lo que es el estudio mercado, la mercadotecnia, ¿cierto? Y el marketing, ¿ya? Entonces, esa función, esa perspectiva dentro de una empresa también puede ser importante. Para mí, en el caso, ¿cierto? Porque uno posteriormente dentro de este análisis estratégico, lo que tiene que hacer es establecer dónde está el foco estratégico, dónde está la parte más relevante, dónde yo tengo que poner la mayor cantidad de mis recursos con el objeto, ¿cierto?, de que alcance los mejores resultados. Ustedes han escuchado hablar de Pareto, ¿cierto? Matías Venega, ¿ha escuchado hablar de los principios de Pareto? Sí lo recuerdo como un diagrama, si no mal recuerdo, un diagrama de Pareto. O sea, Pareto lo que dice fundamentalmente que hay el 20%, el 20% de mis actividades son las que me permiten alcanzar el 80% de los resultados. Pero yo tengo que identificar ese 20%, tengo que identificar esos aspectos críticos, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Yo estoy estableciendo, ya estamos hablando también aquí de lo que es estrategia y mantenimiento, que es uno de los tópicos que queríamos tocar hoy día, dentro de lo que es la primera parte del modelo. Entonces, una de las cosas que yo buscaría, ¿cierto?, es establecer cuáles son esas actividades más críticas que a mí me permiten alcanzar el 80% de éxito en los resultados que ando buscando. Eso es lo que dice el principio Pareto, ¿ya? Donde yo focalizo mis recursos de tal manera de que eso me garantice que yo por lo menos voy a alcanzar el 80% de los resultados, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos actividades que hemos definido ya como los procesos, hemos definido la actividad de recursos humanos, hemos definido también una perspectiva de la empresa desde el punto de vista de administración y finanzas, hemos definido también desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿ya? Que es lo que estaba diciendo Martín. ¿Qué otra perspectiva tú incorporarías dentro de esto, Matías, para el logro de los resultados?
Mm, ¿Tú has hecho práctica también o no? no, profe, justo me pilló la pandemia, así que se me hizo un poco complicado hacer la práctica. ¿Ya? Em, En general, todos los trabajadores, cuando nos incorporamos a un trabajo, hay un decreto ley que indica lo que es el derecho a saber y en la cual nosotros tenemos que conocer todos los riesgos a los que estamos expuestos en la actividad que vamos a desarrollar, ¿ya? Y evidentemente la empresa, ¿cierto? Uno de los objetivos que tiene es no afectar lo que es el acrónimo este del HSEC, es decir, no afectar la salud, no afectar la seguridad, no afectar el medio ambiente y no afectar a las comunidades. Por lo tanto, tiene que haber alguien, ¿cierto?, que se encargue de eso. ¿Qué perspectiva cómo lo ves como perspectiva? ¿En alguna gerencia? ¿Qué gerencia generarías para eso tú, Matías? mm, no sé cómo llamarla. O sea, se me imaginaba como que era recursos humanos, pero no estoy seguro Hemos si es visto que que, recursos humanos tiene otra función, o sea, uno la podría claro, incorporar dentro de recursos humanos, pero a mí me interesa que ustedes logren identificar perspectivas o áreas que contribuyen, ¿cierto?, al logro de resultados dentro de una empresa y que son tareas que son necesarias para esos resultados. O sea, nosotros vemos, ¿cierto?, y hemos establecido, oye, el área de recursos humanos es fundamental porque capta los talentos y desarrolla las capacidades necesarias para que yo pueda ejecutar las tareas y tener una organización que yo pueda ejecutar las diversas tareas que requieren ciertos estos procesos. Fundamental también un área de administración y finanzas, que es la que administra los recursos económicos que a mí me permiten pagar el recurso humano, hacer la adquisición de insumos, materiales y equipos necesarios para los procesos, y también es la que genera las condiciones, ¿cierto?, de pago, ¿no? Y es la que lleva la contabilidad de los recursos económicos y los ingresos, ¿cierto? Es la encargada de colocar precio, definir costos y hacer los controles de costo e ingreso necesarios para alcanzar lo que son las rentabilidades. También es otra función empresarial muy relevante. Vimos que la función de mercadotecnia, ¿cierto? Definir un mercado, establecer la cantidad de clientes, alcanzar la fidelización de la clientela, también es un aspecto relevante, ¿ya? Y lo que estamos hablando contigo es, oye, ¿qué tan importante para la empresa resulta el respetar o no agredir los factores del HSEC? Y para eso normalmente nos encontramos nosotros con una gerencia que es una gerencia de seguridad y sustentabilidad, ¿ya? Gerencia de seguridad y sustentabilidad que se preocupa de los aspectos relacionados con la seguridad, la salud de las personas, también se preocupa de aspectos relacionados con lo que es la sustentabilidad y el no afectar el medio ambiente, ¿cierto? Y que la empresa no agrega los aspectos ambientales, como así también sus relaciones con lo que es la comunidad. ¿Mm? Muchas de las empresas separan también la parte de relaciones con la comunidad como un área de gerencia de responsabilidad social o gerencia de comunicaciones y responsabilidad social. Pero todas esas son actividades muy necesarias para que yo logre, ¿cierto?, los resultados de la empresa. Ahora, la pregunta para Francisco, ¿cuál de todas esas es más importante? Todas son igual de importantes, son Porque, necesarias. o sea, tú a todas les vas a poner la misma cantidad de recursos, no vas a hacer una... O sea, parte de la administración y parte de la labor de un gerente, ¿cierto? Muchos de ustedes van a ser gerentes de empresa y van a tener, es definir, oye, y recuerden que una de las primeras definiciones y una de las primeras premisas, ¿cierto?, de una actividad industrial que es una actividad económica, es que los recursos, ¿cierto?, son escasos y de uso alternativo, ¿m? Para necesidades
que son múltiples y son jerarquizables. Por lo tanto, una de las primeras tareas que nosotros tenemos que desarrollar, ¿cierto? Ya sea como supervisor de un área o como gerente de un área, es definir dónde voy a poner mis mejores recursos, dónde voy a poner mis mayores recursos. Y ahí están las diferencias que puede tener un administrador con otro, en dónde pone sus mayores recursos, dónde identifica, cómo jerarquiza, ¿cierto?, las necesidades que tiene la empresa. Entonces, si tú me dices, las pongo en todo igual, ¿qué es lo que estás administrando tú? ¿Dónde está tu expertise, Francisco? Así, está equivocada ¿Se mi entiende primera eso, respuesta. no? Sí, sí. Habría que hacer una jerarquización de Entonces, los... una de las primeras pegas que uno tiene que hacer, a objeto también de establecer lo que es la estrategia, ¿ya? Porque yo lo que busco es desarrollar un plan estratégico. Y para desarrollar ese plan estratégico tengo que establecer cuáles son los focos estratégicos. Y para esos focos estratégicos tengo que establecer, oye, ¿cuáles son las actividades claves? ¿Cuáles son las actividades fundamentales de esa actividad estratégica? De tal manera de que yo ahí ponga, ¿cierto?, la mayor cantidad de recursos y ponga mis mayores esfuerzos. ¿Está de acuerdo en eso, Matías Venega? Sí, profe, pero ahí en ese caso dependería el tipo de empresa para determinar a cuál se da más Depende, importancia, ¿no? perfecto, depende del contexto operacional, depende del contexto global, depende del tipo de empresa. Ya, Por eso que es importante, ¿cierto?, el contexto. ¿Se dan cuenta de eso, no? sí, profe. Entonces, el contexto global, el contexto operacional, ¿ya?, es el que tiene que saber leer un buen administrador, ¿ya? Hacer esos análisis. Y es por eso, si ustedes se fijan, dentro, no sé si lo alcanzan a leer, pero lo voy a expandir. Lo voy a poner a modo de presentación para que lo puedan apreciar mejor. Dentro de lo que es el cuadro, ¿cierto? Y aparece justo ahí antes que lo tape aparece lo que es planificación y desarrollo. O sea, la planificación estratégica, ¿cierto? Y los planes de desarrollo dependen mucho de las características del administrador, del gerente de la empresa. Es por eso, porque uno dice, bueno, ¿cómo se gana la plata el gerente? El gerente es el que tiene que ser capaz, ¿cierto?, de hacer esta lectura, esta mirada global y esta mirada operacional también, del contexto operacional, de tal manera de establecer una planificación estratégica de acuerdo a este contexto global. ¿Ya? Cuando uno hace planificación estratégica, normalmente está considerando, ¿cierto? Lo primero que hace es un análisis FODA. ¿Ya? El análisis FODA, ¿qué es lo que hace? Identificar. ¿Alguien ha escuchado hablar del FODA? Martín, ¿ha escuchado hablar del FODA o no? No, profesor. Felipe. Creo que lo mencioné en una clase El pasada, pero no me FODA es acuerdo un lo que significa ahora. acrónimo, ¿cierto? Que lo que dice, haga un análisis e identifique cuáles son las fortalezas de la empresa donde usted está trabajando. Y fortalezas pueden estar relacionadas con los recursos, con la ubicación, con las personas, ¿cierto? Con una fortaleza. Una fortaleza puede estar relacionada, ¿cierto?, con los administradores, con el gerente que estamos hablando. Una fortaleza puede estar relacionada con la tecnología. Una fortaleza puede estar relacionada, ¿cierto?, con que la empresa tenga tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿cierto?, tenga algún tipo de relación piramidal. Entonces,
lo primero que uno hace, ¿cierto?, es, para establecer la estrategia, es revisar, oye, ¿dónde soy fuerte yo? ¿Dónde tengo que, de alguna manera, incrementar esa fortaleza? ¿Ah? Después la segunda letra es de la O, de oportunidades. ¿Mm? Para mi empresa, oye, ¿cuáles son las oportunidades? Si estamos hablando de esta fábrica de Super 8, oye, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan para lo que es el Super 8? Hoy en día, ¿cierto? Si ustedes se fijan, y es casi un chiste, pero hay una gran oportunidad que son los distribuidores, o sea, toda la gente que llegó de Haití, ¿ah? Una de las fuentes de trabajo que tiene es la venta de Super 8. Por lo tanto, si ustedes me dicen, esa es una tremenda oportunidad, si yo voy a fabricar Super 8 porque tengo un mecanismo de distribución sumamente amplio, ¿ya? Y tengo que ver, digamos, las otras oportunidades comerciales que se me pueden presentar a nivel de lo que es una pandemia, ¿ya? Oye, el tema de los alimentos, ¿cierto?, es una necesidad básica, primordial. Por lo tanto, ante una pandemia, el que yo expanda mi producción de Super 8 y lo haga un recurso básico y esencial dentro de la canasta alimenticia, puede ser una tremenda oportunidad. ¿Mm? También el promocionarlo a los niños también puede generar también una oportunidad. Amenaza. ¿Qué amenaza se le ocurre desde el punto de vista de las características que tiene el Super 8? Felipe Abarca. Pero así como una amenaza, así que salga un producto similar al Super 8. Bueno, esa es una ¿Puede ser amenaza. una amenaza? Esa es una amenaza, pero desde el punto de vista gubernamental y legal, ¿qué aspectos usted ve como amenaza para el Super 8? La cantidad de azúcar que le ponen a la... La cantidad de azúcar, o sea, alto en azúcar, alto en grasa y alto ¿en qué más es? Calorías, profe. En sodio, alto en azúcar, alto en grasa, sodio, y no sé si las calorías aparecen también, pero Sí, también uno de parecen, los sellos, profe, que sale caloría, son las calorías. Entonces, sodio si y ustedes se fijan, ¿cierto? Eso también es una amenaza. Entonces, la F yo analizo fortaleza, la O analizo oportunidades, la D tengo que revisar las debilidades, y la A es de amenazas. Y dentro de las debilidades tengo que ver como empresa, oye, ¿cuáles son las debilidades que tengo? Y una debilidad puede estar asociada, ¿cierto?, a la amenaza, que yo lo único que tengo, ¿cierto?, y que puede ser una falta de flexibilidad, lo único que tengo como opción es producir Super 8. Entonces uno se pregunta, oye, con la infraestructura que tengo, ¿cierto? La verdad es que yo debiera generar las condiciones y esa debilidad transformarla a lo mejor en oportunidades. ¿M? Pero yo tengo que identificar esas debilidades, y las debilidades pueden estar relacionadas con estos aspectos que les hablaba yo de la competitividad, es decir, yo puedo ser poco productivo y eso puede ser una debilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si soy poco productivo voy a tener mayores costos. Puedo tener una alta tasa de rechazo, o sea, puedo tener mala calidad, por lo tanto también eso puede ser una debilidad que tengo que resolver. ¿Mm? Y puedo tener, hablamos de productividad, calidad, y hablamos también, debiéramos hablar de flexibilidad, es decir, yo no tengo ante si se pone, supónganse que desde el punto de vista legal, las condiciones, ¿cierto?, de calidad del Super 8 hacen que este producto se transforme en un producto ya no comercial, dado las restricciones legales que se pudieran ir, si los aspectos legales en cuanto a los sellos, ¿cierto?, de contenido en grasa, contenido en azúcar, contenido en caloría y contenido en sodio aumentan, y no tenemos nosotros un producto alternativo, ¿ya? O no podemos producir un producto alternativo que cumpla con las condiciones legales desde el punto de vista de estos productos alimenticios y de los sellos, evidentemente tenemos una falta de flexibilidad y eso nos puede llevar a la quiebra. ¿Mm?
Yo uno de los relatos que hago siempre en relación a este aspecto también de flexibilidad y que es una debilidad que puede tener una empresa, está relacionado con la industria llanza. Hay varias plantas de llanza, que llanza es la industria azucarera nacional, ¿cierto? Plantas que posteriormente fueron privatizadas, ¿m? Y que hoy en día, ¿cierto? Son plantas privadas que se dedican a lo que es la fábrica de azúcar a partir de lo que es la remolacha. Y en la región del Maule, ¿cierto? Región del Maule, que está séptima región fundamentalmente, una de sus plantas quebró. ¿M? Y junto con ¿y por qué quebró? Porque básicamente la cultura alimenticia de hoy va en contra de lo que es el consumo de azúcares. ¿Mm? Y si yo tengo una planta que solamente produce azúcar, evidentemente la demanda cada vez va a ir siendo menor. Por lo tanto, si yo tengo menor demanda, voy a tener que producir menos. Al tener menor demanda también caen los precios. ¿Ah? Por lo tanto, el escenario se me transforma en un escenario fatal para la empresa desde el punto de vista de lo que es la rentabilidad y la sustentabilidad de la empresa. ¿Mm? Por lo tanto, esta planta llanza, productora de azúcar, al no ser flexible y tener una oportunidad de generar otro tipo de producto, porque hoy día hay sucedáneos del azúcar, ¿cierto? Que son las sacarinas, hay una serie de productos endulzantes que dicen ser menos dañinos que los azúcares, ¿ya? Entonces, si no se buscó una alternativa de un producto alimenticio, ¿cierto?, para continuar produciendo, eso significó la quiebra. Y la quiebra significó también que quebraron varios remolacheros de la séptima región. Y en conjunto con la quiebra de los remolacheros, ¿cierto?, que son la parte agrícola, quiebran una serie de otros transportistas y afecta también la parte comercial, la parte económica de una región completa. Entonces, falta una debilidad, se transforma, ¿cierto?, en una pérdida de flexibilidad, y esa pérdida de flexibilidad se transforma en una pérdida de competitividad, ¿ya? Por lo tanto, mi estrategia, en este caso de estas empresas de alimentos, como lo que estamos hablando de la Alianza o alguna productora de Super 8, es que yo tengo que tener flexibilidad, y esa tiene que ser transformarse a lo mejor transformar esa debilidad identificada en una fortaleza. ¿Algún comentario, Martín? Respecto al acrónimo FODA, ¿Sí? no. Entonces, yo tengo que hacer, digamos, este análisis FODA de fortalezas y oportunidades, ¿cierto? Que ahora yo puedo tener fortalezas en la parte también comercial, puedo tener fortalezas en el área de recursos humanos, o puedo tener fortalezas, debilidades o amenazas en cualquiera de las perspectivas o áreas funcionales que hemos definido, ¿cierto? Y hemos identificado para alcanzar los resultados. ¿Mm? Por lo tanto, yo tengo que hacer ese análisis FODA global en la empresa. Posteriormente, luego de ese análisis FODA, ¿cierto? Yo tengo que hacer una identificación de los riesgos de la empresa. ¿Ya? Y cuál es la identificación, qué es lo que sentí, y es por eso que en algún momento en las primeras clases también hicimos una definición respecto a lo que son los riesgos, ¿cierto? Y que era importante en todo tipo de actividad humana, ¿cierto?, poder identificar esos riesgos, ¿ya? Y también poder medir esos riesgos. Y lo que decíamos, que los riesgos se podían medir con la probabilidad, con la consecuencia, ¿ya? Entonces, es aquí también donde yo puedo hacer uso de otras de las herramientas que habíamos hablado para hacer una gestión de riesgo empresarial. Es decir, dentro de lo que es la definición de estrategia, yo debiera identificar y
gestionar los riesgos empresariales a través de lo que es el análisis de riesgo de cada una de estas perspectivas, que al igual, es una herramienta alternativa a la de Pareto, a mí me va a poder identificar, ¿cierto?, cuál es la actividad más crítica y más relevante, ¿ya? Y esta identificación de criticidad que yo hago en la parte 1, a mí me va a permitir, ¿cierto?, focalizar mis recursos en aquella actividad que sea más relevante, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, en las plantas intensivas, en lo que son activos físicos, ¿cierto?, la parte más crítica siempre se transforma en lo que son los procesos industriales, ¿ya? La parte proceso resulta ser más crítica, ¿ya? Fíjense que como paradoja, yo no sé si les comenté, yo trabajé varios años en Codelco, ¿ya? Y Codelco tiene, digamos, dentro de lo que es su cadena de valor, en el centro los procesos industriales, pero cuando uno hace un análisis de criticidad, cuál es el proceso más crítico o de mayor riesgo que tiene la empresa, una empresa como Codelco, aparecen dos actividades que, una es todo lo que tiene que ver con la exploración y búsqueda del recurso minero, ¿ya?, como una actividad altamente crítica, y también la parte comercial. ¿Cuál es la estrategia comercial que yo tengo para lo que es la venta del cobre? Son las dos actividades y resultan que son actividades más críticas que los procesos productivos e industriales que se generan en las faenas. Entonces, es ahí donde uno focaliza sus mayores, donde focaliza y establece, ¿cierto?, como foco estratégico la búsqueda de reservas o recursos mineros, y también focaliza parte importante de sus actividades estratégicas relevantes en todo lo que es comercialización. Entonces, nosotros como parte principal en este modelo, ¿cierto?, estableciendo y definiendo cuáles son las funciones que yo tengo que desarrollar para alcanzar los resultados que dijimos que era administración y finanza, marketing, los procesos industriales, seguridad y sustentabilidad, económico-financiero, gestión de procesos. Nosotros tenemos que hacer la identificación y la priorización de cuáles de esas funciones son más críticas, a objeto de que focalicemos y establezcamos e identifiquemos cuáles son las actividades críticas más relevantes, que en definitiva son las que me van a permitir también cumplir con esta ley de Pareto de identificar el 20% de las actividades que logran, ¿cierto?, el 80% de los resultados, ¿ya? Y esa es la primera actividad que nosotros tenemos que hacer en este modelo de mantención: identificar cuáles son los objetivos, identificar cuáles son esas estrategias, y en base a esas estrategias y a esos objetivos es que yo establezco cuáles son las prioridades que tengo en el mantenimiento, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá, son las 10:45, si hay alguna pregunta, alguna observación. Matías, No, profe, ninguna. Hasta el momento todo claro. Francisco, Ninguna, profe, todo claro. Felipe, Yo tenía una duda, era dime. por el tema de la aplicación de estos análisis, si era como periódicamente había que hacer estos tipos de análisis en la empresa o... O sea, si estamos hablando de una empresa Greenfield, ¿cierto? Una empresa que parte de cero, yo hago todo el análisis inicialmente y después este análisis, cada vez que hay, por ejemplo, este periodo de crisis, ¿cierto? Que este periodo de crisis debido a la pandemia te obliga a hacer un análisis estratégico y readecuar tu estrategia. O si no, hacer un análisis, uno hace una revisión de la estrategia en forma periódica, anual, pero los cambios estratégicos son cada 5 años, o salvo en condiciones de crisis como la que estamos viviendo. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Martín. Todo claro, profe. ¿Sí? Perfecto. Nos Sí. estamos viendo a las 14:30 ahora entonces.
Ya, profe, nos Hasta vemos. luego. Chao. Que estés muy Chao. bien. Chao. Gracias.